Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En una bendición muy grande que nos podamos reunir una vez más. Y una bendición pues que ya estemos casi la mayoría otra vez. Amén. Vamos a orar por las peticiones. No sé si alguien tiene alguna petición, aparte de anotarlo aquí. De Joseph y de Jacob, que ahorita es el tiempo de tantas enfermedades, ¿verdad? Gripe, flu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites despertar un día, tener un nuevo día. Te agradecemos porque eres fiel a nuestras vidas, porque nos has guardado, porque nos has protegido. Señor, queremos presentar las peticiones, Padre, que hay en medio de tu pueblo. Primeramente quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí, por cada uno de los hogares representados. Señor, que en cada casa tu provisión no falte, que en cada hogar, Señor, tu presencia, tu espíritu, Señor, reine, gobierne, esté sobre cada uno de ellos. Señor, gracias. Pon tu mano de salud, pon tu provisión, Señor, da todo aquello, provee todo aquello que necesiten. Señor, queremos pedirte por la vida de Joseph, pero también por la vida de Jacob, que pongas tu mano de salud, Señor, que haga una recuperación completa, Señor, en esos pulmones, en la garganta, que cualquier tos, fiebre o gripe, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano de sanidad sobre la vida de tus hijos, Padre. Asimismo, seguimos pidiendo por la vida y la salud de nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, por nuestra hermana Angie Flores, Padre, pon tu mano de salud, abre puertas, bendícela, Señor. Padre, que tu provisión, tu amor y tu cuidado no se aparten de su vida y también, Señor, que bendigas la vida de sus hijos. Señor, asimismo, por Mónica Enríquez, por nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, pon tu mano de salud. Señor, en todos estos hermanos que están, Señor, pasando por algún tratamiento, alguna situación. Padre, asimismo por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, Mabel Núñez, Señor, por la petición especial de la familia Rodas Parada, por cada uno de los proyectos, que tú los bendigas. Señor, asimismo por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, Señor, que tú hagas tu obra, tu propósito en su vida. Señor, y por la recuperación completa en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun. Padre, también te pido por mis padres, que tú les bendigas, les des salud. Bendice a nuestro pastor general, guárdalo, cúbrelo. Bendice también, Señor, a cada uno de los pastores de la misión. Señor, bendice la vida del pastor Don y su esposa, que llevan, Señor, la carga y la responsabilidad de este ministerio. Que pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, te pedimos por tu palabra, que tú nos hables. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así como está de pie, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Éxodo 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 17 del 1 al 8. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en línea, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Amén. Hay varios hermanos que mandan saludos a la congregación, en especial el pastor. Siempre me dice, por favor, saludos a los hermanos. Amén. Éxodo 17, versículos del 1 al 8, es un versículo que usted y yo ya conocemos, espero yo, ¿verdad? Pero yo creo que todos conocemos esta porción. La meditación de esta mañana es el agua que produce milagros.
el agua que produce milagros. Éxodo 17 del 1 al 8 dice la palabra. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Padre, gracias. Bendice tu palabra. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Es una situación difícil, complicada para Moisés. Y viene el Señor y como usted sabe, ya lo ha aprendido, pues salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Aproximadamente hicieron, si no estoy mal, 42 estaciones o 42 paradas en el desierto. Y fíjese que una de las cosas más impresionantes es que la Biblia va mencionando cada lugar, cada parada, cuántos salieron, cuánto tiempo estuvieron. Y muchas veces uno dice, ¿y cómo es que sacaron? Una vez me acuerdo que yo quería ver cuál era el trayecto que habían tomado los israelitas desde Egipto hasta Canaán. Y cómo es que habían, entonces me empecé y me doy cuenta que ahí está todo en la Biblia, ¿verdad? Uno muchas veces busca un comentario, un diccionario, pero ahí está. Bueno, fíjese que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Entonces partieron, sabemos que están en el desierto, ¿verdad? Y es lógico entender que en el desierto no hay agua. Es lógico. En el desierto probablemente o muy remotamente haya algún oasis. Yo creo que todos entendemos, y porque creo que todos hemos pasado, o por si alguno está pasando alguna situación difícil, muchas veces la solución sabemos que no es de la noche a la mañana. Y eso nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por una situación mala, por una situación difícil, por una aflicción o por algo, muchas veces nuestra mente se turba. Hemos visto el poder de Dios, lo hemos conocido, y en ese momento muchas veces no entramos en razón. Pareciera que la aflicción toma el control de toda nuestra vida. Fíjese que esto pasó con Israel, y la necesidad del agua manifestó algo en ellos, y fue la carencia espiritual de Israel. ¿Cuántas veces una necesidad, y muchas veces no nos hemos dado cuenta? Y ahí es donde nosotros deberíamos de pedirle discernimiento al Señor, porque muchas veces las aflicciones son por cosas que nosotros hemos hecho como consecuencia, otras son
las que permite el Señor que pasemos. Pero independientemente de cualquiera que sea la situación que se dé, en esos momentos es donde brota lo que hay en nuestras vidas. Este pueblo tenía necesidad de agua. Y esta necesidad manifestó la deficiencia espiritual. Óigame, estamos hablando de un pueblo que tenía meses, dejémoslo así, meses de ser tal vez recién, como para ponerlo al día de hoy, recién convertido. Tenía poco tiempo de haber conocido al Señor, pero a diferencia de ellos con nosotros, es que ellos vieron proezas. Ellos eran testigos oculares de lo que el Señor podía hacer. Y esta situación, esta necesidad, sacó a luz las obras de la carne, como lo dice la palabra en las epístolas, Pablo. ¿Qué sacó? Sacó pleitos, sacó enojo, sacó murmuración. Mire qué increíble. Saca murmuración, saca enojo, saca pleito. Y la palabra dice que el pueblo contendió contra Moisés. Y viene Moisés y les responde: ¿por qué tentáis a Jehová? Fíjense que Moisés no les dijo, ¿por qué quieres? Ellos llegaron a pelear ¿con quién? Con Moisés. Y Moisés no les dice, no, ¿y por qué pelean conmigo? La respuesta, ¿verdad? ¿Por qué tentáis a Jehová? No sé si usted alcanza a comprender de que muchas veces nosotros podemos estarle diciendo algo a alguien, discutiendo algo con alguien en algún momento de aflicción, y el problema es que nos estamos metiendo con alguien cuando al final nos estamos metiendo con Dios. No estoy diciendo que sea siempre, porque ¿quién los había llevado ahí? El Señor. ¿Quién les había dado las rutas? El Señor. ¿Quién los acompañaba? El Señor. ¿Acaso el Señor se había equivocado en la ruta que le había dado a Moisés? No, no se había equivocado. El pueblo dice que contendió con Moisés. Y fíjese que contender, o esta palabra contendió, viene de rid, del hebreo rid. Y habla de un litigio. Quiere decir que ellos estaban demandando, no estaban pidiendo, estaban demandando agua. ¿Verdad que hay una diferencia entre pedir y demandar? Pedir es decirle a alguien, me puedes regalar agua, me puedes dar agua, pero si yo vengo y demando agua, la situación es diferente. La forma en que lo hago es diferente. Quiere decir, también dice que juzgaron. Esto de contendieron con Moisés también habla de que juzgaron a Moisés. Quiere decir que ellos se volvieron jueces con Moisés. Jueces con Moisés. Y exigieron una resolución a su problema. ¿Por qué? ¿Qué hace un juez? Juzgar. ¿Y qué más? Dar una sentencia y hacer que esta sentencia se cumpla. Entonces, ahora entendemos por qué viene Moisés y les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera llegado ante Moisés y le hubiera dicho, Moisés, no tenemos agua? Y sabe, aquí habla de el pueblo, que el pueblo
Cuando nosotros estamos turbados en nuestra mente por alguna situación, fíjese que somos más propensos a dejarnos guiar por algunas situaciones, por algunos pensamientos. Y ahí vamos, ¿verdad? Vamos involucrados en esta bola, como esa bola de nieve, ¿verdad? Que empezó con algo pequeño y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces viene Moisés y le responde, ¿por qué tentáis a Jehová? Y fíjese que este tentáis, o esta palabra de tentar, viene de la palabra hebrea nasá, como nasa, pero con acento en la última nasá. Y esto es exigir pruebas o poner pruebas. Ahora, estaban exigiendo pruebas. ¿Y las pruebas que el Señor les había mostrado en Egipto? ¿Acaso no eran suficientes? Los liberó del imperio de aquel tiempo, porque en ese momento Egipto era la nación más poderosa y era el que gobernaba toda esa zona. Humanamente era imposible que ellos salieran campantes, a pesar de que eran un pueblo grande. Oiga, era un pueblo grande. Hay algunos que llegan a creer, algunos dicen que por el número de hombres se estima que algunos dicen 1 millón, otros dicen que eran 2 millones, otros llegan a decir que eran hasta 4 o 5 millones los que salieron. No importa, era un pueblo grande. Y como un pueblo grande, estaba subyugado o esclavizado por Egipto. Quiere decir que el ejército de Egipto tenía que ser un ejército muy fuerte y poderoso para poder controlar a estos que se levantaran. ¿Qué más prueba quería Israel? Los saca de Egipto y vemos todas las cosas. Mire, y es increíble cómo en la palabra describe cómo es que los israelitas iban saliendo de Egipto y ellos estaban viendo cómo los egipcios estaban enterrando sus primogénitos. Pidió pruebas, exigieron pruebas. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos el cuidado que cuando viene una situación difícil, tentamos a Dios? Cuando Dios ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando no nos ha faltado nada. Porque una cosa es que a usted se le caiga el dinero de la bolsa, ¿verdad? Y otra cosa es que usted tenga alimento siempre en su mesa. Que tenga para pagar los gastos, que salga. Entonces, exigieron. Llegó este pueblo a exigir. Qué ingratos somos, ¿verdad? Y fíjese que estaba estudiando y esta palabra hacía referencia, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No todas las palabras por fuerza se tienen que ocupar o todas las referencias. Pero fíjese que acompáñeme al primer libro de Samuel, a una cita que usted y yo ya conocemos, primer libro de Samuel 17:39. Primer libro de Samuel 17:39. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí
a aquellas cosas. Amén. Solamente eso. Ahora, ¿por qué ocupo este versículo? Porque fíjese que esta palabra nasa también hace referencia a acostumbrado, estar acostumbrado o acostumbrarse a algo. Amén. Usted y yo ya conocemos esta porción, ¿verdad? Que es la porción de cuando va de David a pelear contra Goliat y dice yo lo voy a hacer, y Saúl le da las vestiduras de él, amén, le da las vestiduras de él para que se las ponga. Ahora, póngame atención en esto porque es muy importante entender aquí. Fíjese que la palabra habla de estar acostumbrado. ¿Qué sucedió? ¿Qué hubiera pasado si David se va a pelear contra Goliat con las vestiduras de Saúl? Usted sabe, ¿verdad? Lo hubiera matado. David dijo, se lo pone y dice, no estoy acostumbrado a esto. Primero, no es de mi talla. Segundo, pesa mucho. Viene David y le dice a Saúl, mire las palabras, yo nunca he practicado. Le estaba diciendo, no es que no lo pueda hacer, sino que nunca he practicado. Pero en el momento de la angustia, porque en ese momento había una aflicción, estaban siendo atacados, si David se hubiera ido con esas vestiduras, a lo cual no estaba acostumbrado, iba a morir. Ahora, ¿por qué estoy ocupando esto? Para traerlo aquí. En otras palabras, Moisés les estaba diciendo a Israel, no se acostumbren a esto. No tienten a Dios. Porque si ustedes se acostumbran a esto, les va a ir mal. Van a morir. Y al final, ¿qué pasó con ellos? No fue el mismo pueblo que después allá dijeron, no entremos. Quiere decir que corremos el riesgo de que cuando venga alguna dificultad, tentar a Dios con nuestra actitud. Tentar a Dios con nuestro pensamiento. Porque mire, muchas veces nosotros no decimos nada, nos quedamos callados. Pero ¿a cuántos en algún momento le hacemos como un reproche a Dios? ¿Y a mí por qué Dios no me ayuda? ¿Y a mí por qué se tarda? Y nos volvemos como un tipo Asaf, ¿verdad? Asaf era el director, era el líder de la alabanza, había sido puesto por David. Significa que era un hombre era un hombre que tenía presencia de Dios, porque era para ministrar al pueblo, tenía una excelencia, pero fue llevado a la envidia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, y esto es personal, cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero nos hemos acostumbrado a reclamarle a Dios? No estoy diciendo esta mañana, hermano, va a venir el Señor y lo va a hacer pedazo. No. Pero cuántas cosas hacemos que se tarden en que sean contestadas. Cuántas cosas no llegan como nosotros deseáramos. Si David se quedaba con la armadura puesta, seguro que moriría en manos de Goliat. Igual, si usted y yo nos ponemos a tentar a Dios, a provocarlo, a juzgarlo, porque desde el momento en que yo le digo al Señor, ¿y por qué a mí no me contestas? ¿Lo estoy juzgando o no? ¿Qué pasaría si uno de sus hijos llega y le dice, pero a fulano sí le diste y si a mí no? ¿Qué le está diciendo? Conmigo eres injusto. ¿O acaso eso no es juzgar? ¿Qué hubiera, digamos, yo me ponía a pensar esto y lo ponía aquí. Los israelitas estuvieron a punto de morir de sed.
Porque si el Señor no hubiera sido misericordioso con ellos, ¿qué hubiera pasado? No les doy agua. ¿Me vienen a juzgar? Después de todo lo que les he mostrado, ¿me vienen a juzgar? ¿Acaso no era suficiente las señales en Egipto para que Israel osara a comportarse de esa manera? ¿Acaso el Señor no ha sido fiel a nuestras vidas como para que nosotros en algún momento, por una aflicción o por lo que sea, lleguemos el momento de recriminar a Dios por alguna de nuestras situaciones? El Señor los había llevado allí. Era la ruta. ¿Usted cree que al Señor se le había olvidado el agua? No, ¿verdad? ¿Usted cree que al Señor se le había olvidado el alimento para ellos en el desierto? No. Pero pareciera que muchas veces nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y llegamos a comportarnos de esta manera. Moisés le estaba diciendo, pueblo, no se acostumbren a esto. Y es increíble, ¿verdad?, cómo este pueblo fue mermado poco a poco. En el desierto, el Señor empezó a llevarlo. Oiga, toda esa generación quedó. Toda esa generación no vio la tierra prometida entrar. ¿Cuántas veces nosotros no somos el obstáculo o el problema para que Dios nos pueda bendecir como Él quiere bendecirnos? ¿Qué hizo Dios? Bueno, proveyó agua de la peña aquel día. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró una vez más a Israel su omnipotencia. Que Él puede sacar agua del lugar menos pensado. Ellos miraron el desierto, pero en medio del desierto, oiga, en medio del desierto había una peña. Ahora, usted, no sé si usted había, digamos, estar en el desierto como tal, yo no me recuerdo, he pasado por un desierto, no sé si es el de Mojave, que está allá en Nevada. Desierto es, ¿verdad? Entonces, es parte que cuando uno va de Los Ángeles a Las Vegas, uno pasa por un desierto, pero es muy diferente. Pero muchas veces los desiertos que uno ve, que salen de allá de África y toda esa, normalmente, pura arena, ¿verdad? Pero me llamaba la atención de que aún en medio del desierto el Señor tenía una peña. Y que de esa peña sacó agua. Ahora, vamos a ver algunos puntos. Primero, agua de la peña para un pueblo ingrato. ¿Cómo fue el pueblo? Ingrato con el Señor. ¿Pero les dejó de dar agua? No. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo que olvidaba fácilmente los milagros pasados. Hermanos, tenían días de estar en el desierto. Días. Estamos en el 17. Les había dado, para este tiempo, les había dado ya maná. Fíjense que ya les había dado el maná. ¿Cuántos de nosotros olvidamos lo que el Señor hizo ayer?
Hoy estamos a 20, ¿verdad? De noviembre. Y muchas veces se nos olvida lo que hizo allá el 31 de octubre que nos dio la provisión. Y cómo empezamos. Y cómo fue la situación. Y cómo ha sido el año. Muchos de nosotros somos desagradecidos con Dios cuando aún después de que ha habido una pandemia no nos hemos quedado sin nada. Como mucha gente le pasó, que se quedó en la calle. Hay mucha gente que está viviendo en sus carros. Y usted y yo tenemos un lugar, una cama, un baño, tenemos una privacidad, tenemos comida. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Era también un pueblo que no conocía bien la naturaleza de Dios. Lo habían visto, pero a su conveniencia. Este pueblo estaba harto de ser esclavo y cada vez que se asomaba uno que podía ver era, líbrenme, sí, lo que ustedes digan, como usted quiera, pero sáquenme de aquí. Y cuando ya estaba afuera, se olvidaban, ¿verdad? Se olvidaron de que eran esclavos. No, pero ellos decían de que allá en Egipto comían carne de balde, puerros, cebollas, melones, mentirosos. Yo nunca he visto a un pueblo esclavo que coma igual o mejor que su cautivo o su cautivador, perdón. Como no conocían bien al Señor, dudaron de que Dios estuviera entre ellos. Quiere decir que cuando nosotros dudamos de Dios, es porque probablemente no conozcamos la naturaleza de Dios. Este pueblo necesitaba también aprender a depender de Dios. Si usted y yo dudamos del Señor, es porque todavía no hemos aprendido a depender de Él. Los había sacado de Egipto. Y ellos vieron las plagas. Hermanos, ellos habían estado allí 430 años y nunca habían visto lo que sus ojos vieron que el Señor le hizo a Egipto. Nunca lo vieron. Ellos vieron algo que probablemente usted y yo nunca vamos a ver, y es que un mar se abra y caminar en seco. También ellos vieron algo que usted y yo no vamos a ver, y es que cayera maná, que cayera alimento del cielo. Ahora, ¿verdad que así muchas veces nos comportamos nosotros? Hemos visto todo el panorama, pero con una cosa, cometemos el riesgo de ¿qué? Tentar a Dios. Yo quiero que usted se vaya con una idea, con esta idea, es no nos acostumbremos a tentar a Dios. Les gustaba depender de Dios. Era un pueblo que fácilmente flaqueaba en su fe. Era un pueblo débil en fe. Entonces viene el Señor y una vez más hace un milagro. Agua de la peña. Hermanos, agua de la peña. Hermanos, tuvo que haber sido impresionante eso, ¿verdad? Pero acompáñeme a esto. ¿De dónde salió ese flujo de agua?
Porque si era desierto y era una roca y era árido, ¿será que el Señor tiene el poder? ¿Será que el Señor hizo que de la tierra saliera y se fuera hasta la roca y ahí saliera el agua? ¿O será que había sido como el maná, que había sido enviado del cielo? Y bebieron agua del cielo, imagínense, déjeme ponerlo de esta manera. Y no valoraron eso que había hecho el Señor por ellos. Era un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque la peña era el lugar menos probable para encontrar agua. Así es el Señor con nuestras vidas. Muchas veces del lugar menos pensado o con la persona menos pensada o del lugar menos pensado es cuando el Señor responde. El lugar menos probable. Porque así como fue la actitud de ellos, fue el milagro. Llegaron y vieron que en ese lugar, no había agua. Ahora, déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Usted cree que allá en Egipto les había conectado tuberías para que le llegara el agua a cada uno en su casa? ¿Por qué no fue una actitud de decir, Moisés, habrá agua por aquí para que vayamos a traer, para que nos alimentemos? No, llegaron donde él y le dijeron, danos agua. ¿Usted cree que Moisés tenía la capacidad? Mire, yo creo que estos eran tan ingratos, porque así nos volvemos nosotros, que capaz hubieran hecho a Moisés que él les acarreara el agua. Ahora, un milagro de Dios por medio de instrumentos conocidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque se ocupó la vara que había sido usada para grandes prodigios, la vara que envió las plagas, la vara que abrió el mar. Entonces, el recurso allí estaba, ¿sí o no? Porque ¿qué fue lo que ocupó el Señor? Sí, el poder, pero sí, es el poder de Dios, porque sin eso no pasa. Pero ¿qué ocupó el Señor para que hubiera agua? La vara, ¿o no? Le dijo, vas a agarrar tu vara y vas a golpear a la roca. Entonces ahí estaba el recurso, ahí estaba la llave para el agua. ¿Cuántas veces está la llave, el recurso o la vara cerca de nuestras vidas, pero por el corazón que tenemos no lo podemos notar? Sino que lo que hacemos es llegar a pedir, a demandar, a juzgar, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Qué más era otro recurso? Las palabras de Dios que Moisés hablaba al pueblo. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, no es contigo, es conmigo que se están metiendo? Dice también que llamó a los ancianos, ¿verdad? Dice en la palabra, en el 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
también con los ancianos del pueblo. ¿Será que los ancianos no estaban ayudando? Bueno, un milagro que no debería dejar dudas del poder y de las intenciones de Dios para ellos. Un milagro por la peña. Ahora, fíjese que dentro de todo esto hay una misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Él proveyó agua de la peña por su naturaleza. Porque es un Dios amoroso. ¿O no es así? Sí. ¿Qué hizo al darles agua de la peña? ¿Qué hizo? Cumplir su pacto. ¿O no? Sí, hermanos. Él cumplió su parte. Al darles agua, les daba vida. Al tener vida, los estaba guardando. ¿Guardando para qué? Para poder llegar a Canaán. Hoy el Señor renovó su misericordia, renovó su pacto con nosotros. Porque usted dijo, oh, podemos respirar. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos abrigo. El Señor es fiel a su pacto con nosotros. ¿Qué más? Fue paciente con ellos. Y el Señor no es paciente con nosotros. Amén. Muchas veces nos comportamos así. Muchas veces nuestro corazón duda. Y empezamos, ¿y por qué a mí? Y empezamos a ver. Y entonces empiezo yo a ver otros ministerios, ¿verdad? Y empiezo a ver de que el grupo de alabanza está completo. Y que cuánta gente llega. Y un montón de cosas. ¿Y acaso el Señor no ha sido fiel conmigo? Sí. Pero muchas veces nosotros vemos cantidad, vemos números, vemos prosperidad, vemos a nuestro vecino, vemos a nuestro hermano, vemos a nuestro compañero, vemos un montón de cosas y empezamos a ver números. O empezamos a ver que tiene mejor carro, que tiene mejor casa, que tiene mejor comodidades, que viaja, que no sé qué. Y un montón de situaciones empezamos a ver y nos empezamos a juzgar. Yo le hago una pregunta. ¿Y acaso el Señor no ha sido fiel con usted? Sí. ¿Y acaso el Señor no ha sido fiel con nosotros? Sí. Entonces, pasó por alto, oiga, pasó por alto la mala actitud del pueblo, porque no recibieron castigo. Hoy, esta vez, no recibieron castigo, como en otras ocasiones, ¿verdad? Esta vez no recibieron castigo, y proveyó el agua sin reproche. ¿Y acaso el Señor no tenía la autoridad como para poder reprocharles todo lo que había hecho con ellos? Sí, y no lo hizo. ¿Cuántas veces el Señor ha provisto a nuestras vidas y no nos ha reprochado? Y como de seguro se nos olvidó, volvemos otra vez a tentar a Dios. Moisés les estaba diciendo, no tienten a Dios, no se acostumbren a esto. ¿Qué hizo David? Se quitó la armadura, dijo, esto me va a matar. Y muchas veces el cristiano, el creyente, hablo en general, cuando nos acostumbramos a esto, perdemos bendición.
Dios estaba interesado en algo y era, primero, proveer las necesidades materiales en medio del desierto. Es que mire, cuando lo empezamos a analizar, ¿verdad que es increíble? Proveer lo necesario en el desierto. Y el Señor después les dice, ¿verdad? Miren, el calzado no se desgastó, la ropa tampoco. Es más, ustedes en el desierto engordaron y la ropa creció con ustedes. Ellos tuvieron mejor vida en el desierto que en Egipto, pero no fue suficiente para ellos, porque así es nuestra alma, insatisfecha, ingrata. Entonces, Dios estaba interesado no solo en proveerle lo material, sino también en que su carácter espiritual madurara. Muchas veces el Señor nos deja pasar ciertas cosas como esto, el no reprocharnos, porque espera que de nosotros haya una resolución en decir, el Señor ha sido fiel conmigo. Pero qué decepcionado debe sentirse el Señor cuando ve en nosotros y dice, ay hijo, no has madurado. ¿Por qué? Porque algunos no hemos madurado, porque nos hemos acostumbrado a tentar a Dios. ¿Por qué Dios les dio agua? ¿Por qué Dios no les reprochó? ¿Por qué Dios no los regañó? ¿Por qué Dios se volvió amoroso con ellos? Porque Él estaba interesado en tener comunión con ellos. Y muchas veces el Señor tiene que mandar una dificultad para tener comunicación con nosotros. Lastimosamente. Porque mientras estamos bien, difícilmente oramos. Difícilmente hacemos esto, difícilmente aquello. Leemos la palabra. Pero cuando viene una aflicción, o le pedimos o le reclamamos. Necesitamos agua de la peña para nuestra edificación espiritual. Acompáñeme a la primera epístola a los Corintios 10. Y aquí vamos a ver un poco el resumen de lo que hemos meditado esta mañana. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y ese es el consejo del apóstol Pablo para nuestras vidas hoy. Esto nos va a ayudar a no acostumbrarnos a tentar a Dios. Dice primera epístola a los Corintios 10, 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida. ¿Qué? Ahora se acuerda por qué le decía que ¿será que esa agua también venía del cielo? Oiga, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, y porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Seguir. Y la roca era Cristo. Versículo 5.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23,000. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos les tentaron y perecieron por las... después de tanto que tentaron al Señor, mandó eso, ¿verdad? Por eso Moisés les dice, no tienten al Señor. 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire qué interesante, ¿verdad? Fíjese que Pablo dice, todo lo que pasó es para amonestación a nosotros, como ejemplo. Dice, tentaron al Señor. ¿Qué necesitamos entonces? Agua de la roca. ¿Para qué? Para fortalecernos en Él. ¿Para qué necesitamos también agua de la roca? Para agradar a Dios. ¿Y para qué necesitamos agua de la roca? Para estar firmes en la fe. Pablo nos advierte, Pablo nos advierte de no tentar o de no probar a Dios. Ahora podemos ver por qué Moisés les dice, no tentéis a Dios. Es decir, no, miren. Ustedes pueden venir a pedir agua. Es la forma como lo hacen. Es con la intención que lo hacen. Es con qué pensamiento lo están haciendo. Debemos de perder la costumbre de probar a Dios ante cualquier necesidad o aflicción que tengamos, sin importar el tamaño de esta. Porque muchas veces es una necesidad pequeña, pero nos comportamos igual. ¿No ha visto aquellos niños que han sido malcriados y caprichosos? Que actúan por un dulce como por algo, es decir, es el mismo berrinche. Lo mismo hacen. Pasan por ahí, van en el súper y ven un dulce y dicen no, y hacen un grito y después cuando quieren uno, y hacen igual. Ahora, quiero terminar con esto. La palabra de Dios es el agua que puede producir un milagro en nuestras vidas. ¿Sí? La meditación es el agua que produce milagros. Ahora, ¿cuál milagro? ¿Cuál es el milagro que puede hacer esta bendita palabra? Bueno, es el de rendir nuestra voluntad. Ya que por medio de ella vamos a ver las áreas en nuestras vidas que necesitamos rendir. Que cuando venga una aflicción, nuestra reacción no sea reclamarle a Dios, sino que cuando venga una aflicción, nuestra reacción sea
Bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, que cuando venga una aflicción podamos decir como David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero que cuando venga una aflicción nos quitemos la costumbre de tentar a Dios. Porque el que tienta a Dios, ahí lo leímos, ¿verdad? En 1 Corintios. Quedaron postrados en el desierto. Fueron destruidos por el destructor. Y el Señor esta mañana, no, la meditación no es para decirnos, me los quiero acabar. No. Es, ten paz, tenga paz, tenga paciencia. Porque usted y yo conocemos a un Dios poderoso. Tenemos su agua que produce cualquier milagro que necesitemos. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Padre, perdónanos porque muchas veces somos cegados por la aflicción, por la preocupación, por el miedo, por el temor. Hermano, hermana, solo usted sabe lo que usted siente cuando hay una aflicción, cuando viene una aflicción a su vida. Tenemos que tener cuidado qué es lo que se apodera de nosotros. Si la duda, si el enojo, si la preocupación, ¿a cuántos de nosotros nos ha nublado nuestro pensamiento? ¿Y cuántas veces o en cuántas ocasiones hemos llegado a tentar a Dios creyendo que no nos va a responder? Israel desconocía el carácter de Dios. Israel desconocía la naturaleza de Dios. Lo habían visto los prodigios que Él había hecho en medio del pueblo y cómo los había sacado con brazo firme de ese territorio, de esa esclavitud. ¿Será que perdemos el dominio? ¿Será que cuando viene alguna dificultad nos llenamos de temor? Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación y somos incapaces de poder manejar eso. Necesitamos beber agua de la roca. Oiga, la roca que los seguía, la roca que los acompañaba. Quiere decir que la provisión iba con ellos siempre. ¿Por qué dudamos si el Señor está con usted, está con nosotros? ¿Por qué dudamos si Él ha renovado su pacto en nuestras vidas? Moisés le dijo al pueblo: pueblo, no te acostumbres a tentar a Dios. No te acostumbres a dudar de Dios. Porque la duda, como dice Santiago, ¿verdad?
El que duda es como la ola de mar, llevado de un lugar a otro. Padre, ayúdanos que ante cualquier aflicción o ante cualquier necesidad podamos bendecirte, pero para poder bendecirte en medio de esa necesidad necesitamos estar llenos de ti, estar saciados de tu agua, que podamos buscarte en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Porque no hemos sido eliminados, a pesar de que muchas veces hemos sido ingratos contigo. ¿Cuántas veces? Tal vez lo hemos dicho. Pero ¿cuántas veces en nuestro pensamiento te hemos probado, te hemos juzgado, te hemos tentado? Y hoy te podemos decir gracias, porque muchas veces has suplido nuestra necesidad sin reprocharnos. Nos has dado agua de la roca. Y no nos has dicho nada para incomodarnos o para hacernos sentir mal cuando deberíamos. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Gracias, Señor.